Buenas, buenas, ¿cómo están? Ya nos estamos uniendo. Muy bien, entró rápido el invitado hoy. Qué bueno. Bien, la vamos a invitar para que entre. Buenísimo que se vayan enganchando ya, gente. Con este frío que hace, está ideal para quedarse charlando de la historia de la danza con una maestra. Hola Lore, ¿cómo andás? Hola, ahí está, ahora Ahora sí. No te sí. ahora sí, ahora sí. Ahora, Días ahora, difíciles estos, viste, ahora. pasando de reunión en reunión hoy. Por Dios, qué día intenso, Lore Sí, mía. la ¿Cómo verdad que sí. estás? Bien, Sí, también saliendo de la bien. clase de sevillanas, así que metiéndome acá. No tuve ni tiempo de Qué cambiarme envidia, nada. qué envidia, me encantaría estar dando clases. Yo estuve de reunión en reunión hoy. Y me queda No, pero una igual más. fue. Uy, Dios, Dios. Sí, Ahí están sí, entrando gente. Acá está María José Núñez, que vamos a hablar de la historia de la danza. Es un libro abierto, como yo siempre digo, mi oh, maestra guau. de la vida de la danza. Sí. Hemos trabajado un montón. Bueno, ella me abrió sus puertas cuando yo era un pollo, que todavía era como nada, y ella me abrió sus puertas sin conocerme y bueno, y confió en mí. Y bueno, yo la tomé como maestra en la vida de la danza porque aprendí un montón de cosas de ella. No solamente la danza, sino cómo manejarme con la gente, el nivel, los horarios, todo lo que es la organización atrás de escena, digamos, la producción y un montón de cosas más. Así que agradecidísima de que esté esta noche, porque para mí ya hace rato que se lo estaba diciendo, hace como un mes y pico, y buenísimo, lo pudimos hacer. Vamos a poner título, Cállate, gente. yo también te adoro y te admiro, eso siempre te lo digo. Así que, bueno, para mí sos lo más grande en flamenco que hay en Córdoba. Así Bueno, que, gracias. no sabes. Bueno, basta, dejemos de tirarnos Mira, Blue con Jim, flores. hola, ¿cómo están? Blue Jim, hola Carla. Mira, ¿conoces a alguien de Carla, ahí? yo estoy estrenando esta historia de tecnología. En estos días, Lore, No que nos puede nos ver, tocó, Carla. no nos No puede puede ver. ver, ¿Y no. cómo hago? No Tengo que estamos las dos pedir acá. ayuda de mi hijo. No, 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 pero Eh, nos estamos viendo, Carlita, porque la gente nos está viendo, así que debe ser que vos fíjate si podés, pero qué raro. Bueno, fíjate un poquito ahí. Flor Mati, mirá, hay una foto, un corazoncito ahí con ojitos corazón. Digo que en estos días yo he tenido que aprender más tecnología que en toda mi vida. Vos sabés que la Ah, tecnología sí. no era lo favorito en mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las cosas que a las que Sí, nos enfrenta. Viste que si a veces no nos enfrentamos a nuestros miedos, sí. el universo de alguna manera hace que, bueno, no te quede otra. O No te sea, queda otro que, sí, no, que de alguna acomodarte. manera te presenta las cosas como para que los aprendizajes sean. Y bueno, acá Tal cual, estoy, tal con cual. Acá estamos. reuniones Bueno, por Zoom, vivos y cosas por el estilo que para mí hubieran sido, me hola, hubiera Cari. muerto sin esa materia dada, pero bueno, acá estamos. Acá En fin, estamos sí, intentando subsistir con la danza de algún modo. Y bueno, y sí. hoy justamente, bueno, yo hace mucho tiempo que ya quería hablar de este tema, pero me parecía que la indicada era nuestra invitada, que es Es un hablar de tema la re danza. lindo, Lore, en el tema, Vamos a hablar digamos. hoy, muy lindo lo En que vamos a estos hablar días hoy. que estamos viviendo y que, bueno, han sido días muy duros para nosotros, para nuestro sector de la danza, ha sido como un cachetazo terrible. Y hoy que lo estaba terminando de preparar y cerrar y demás, digo, ay, qué lindo estar haciendo esto que a mí me Tal encanta cual, tal cual. y me gusta muchísimo todo lo que es historia de danza y además hablar de la danza como forma de curar el cuerpo y el espíritu y la mente. Tal cual. Es un tema re lindo. Así que bueno, Reinventándonos, nos dice Sandrita Euro, otro grande, reinventándonos, tal cual.
Es Sí, así. sí, yo te contara, Sandra, las cosas que estoy haciendo para reinventarme y sobrevivir, pero ese es otro tema, no vamos a hablar de esas cosas acá, cómo sobrevivir en épocas de pandemia teniendo de profesión la danza, no, ese no es el tema, es otro. No, la quiero, dice. No, hoy vamos a estar hablando específicamente de la danza, que está buenísimo, porque bueno, ella viene con toda una, no, no es una cosa improvisada, sépanlo que es una cosa súper estudiada, porque bueno, ella por más que me dice que no, yo sé que es un libro abierto, Uf, y no saben lo que vamos a aprender hoy. Lo no, no, escuchado no, elegí también, un tema que la verdad me pareció muy loco, que yo en alguna de las veces que investigué algunos otros temas, lo vi por ahí en ilustraciones y dije, qué loco esto, pero nunca ahondé en eso, una rareza total y que me parece que nadie sabe mucho del tema. Y es tema. súper, bueno, entretenido, murió mucha gente, vamos a tocar el tema de las epidemias de la danza, pero, Sí. pero bueno, vos empezás a preguntarme y yo te contesto, dale. ¿Y Como qué vamos a verás, hacer? yo problema con las cámaras no tengo ninguno, o sea, no, absolutamente no tengo adrenalina de miedo, no, 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 nada, me siento Susana Nada. Jiménez, no, no, nada, nada. Muy bien, muy bien. Ahí está Meli desde Jerez que nos está mirando una veladora. Muy Bien. importante también. Muy bien, está entrando Uy, gente. Dios, Vamos a bueno, hablar, decirle que yo no tengo, no soy del palo del flamenco, o sea, vengo a no, no, hablar de vamos otra. a hablar de la historia de la danza en general, así que está bueno para todos los Dale, que hacemos danza en general. Voy a hablar de un dale. pequeño currículum porque así lo hicimos, pero es así, Sí, inmenso. chiquito, no, hombre, no es necesario tampoco, o No, sea, no, pero no, dale. yo siempre lo hago con todos los invitados, así que bueno. Bueno, dale, María dale, José dale. Gabriela Núñez es su nombre, directora del estudio María José Núñez. Dirige este espacio desde hace 40 años. Su primera maestra fue Susana Soriach. Es profesora de danza clásica, danza española, danzas nativas y latinoamericanas, y también de tap. También se desempeña como profesora en danza jazz, ha formado bailarines y maestros coreógrafos muchísimos, y me consta, en los mejores niveles. Ha intervenido en puestas teatrales cordobesas como coreógrafa en nuestras puestas también, que la amo y también participó, y ha participado de certámenes provinciales, nacionales e internacionales, recibiendo distintas distinciones. Su formación se la debe a muchísimos maestros, que Sí, no ella lo también. nombré porque son un montón, así que no vamos a entrar en eso ya porque ya, no, son demasiados. Así que bueno, Bien, vamos a empezar entonces. Total, la gente se bueno, va metiendo, ¿sí? pone, La idea, da el enunciado de mi tema, a ver, dale, enuncia mi tema y yo el empiezo a hablar. tema, nosotros le habíamos puesto a nuestro flyer, digamos, que lo habíamos Ujú. presentado al público, le habíamos puesto como la danza para sanar o curar el cuerpo y el alma, ¿sí? Dale, La ahí danza a está, través de la historia. ¿Cómo es la danza a dale. través de la historia, Mari? Bueno, lo más importante es a lo que vamos a llegar después, ¿no es cierto? Cómo la danza cura nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pero vamos a ver que todo eso tiene un proceso, porque desde épocas primitivas el hombre siempre usó la danza como un algo, ¿no? Bailó porque sí. Bueno, a veces sí bailaba porque sí, pero siempre lo usó con un motivo. Por ejemplo, los hombres primitivos bailaban en danzas rituales para pedir lluvia, para pedir fertilidad. Bueno, después pasamos a danza religiosa, bla, 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 bla. Sí. Hasta que llegamos a la Edad Media, un periodo oscuro en la historia de la humanidad, digamos. Aunque mi hija que estudia historia dice que eso es un mito, que no fue tan así, pero bueno, no me voy a meter en temas de ello. Pero para la mayoría de los seres vivientes que no estudiamos historia, que no hacemos la licenciatura de historia, es un periodo oscuro que poco sabemos. Bueno, y ahí nos encontramos con un tema que se llama las epidemias de la danza. Y Wow. cuando algunas veces yo lo veía, digo, ¿qué es esto? No, tal cual. En varios periodos de la historia
se dieron estos sucesos que se llaman epidemias de la danza o coriosmanía o danzamanía o manía de bailar, y en donde murieron personas, o sea, no es un chiste. Bueno, entonces empezamos a investigar. Se dieron en en distintos lapsos de la Edad Media, ¿no? En distintos periodos. Digamos que el primero comenzó en el siglo XIV, en el año 1374. Yo nunca me acuerdo de los números, pero sí de las fechas y de los cumpleaños. O sea, se ve que mi memoria es así histórica. Pero bueno, ahí el primer hecho del que se tiene noticias es en este año, en una ciudad alemana que se llama Aquisgrán, que está en el distrito de Colonia. Y bueno, ahí un monje que escribía los sucesos de aquellos tiempos, describe este suceso que bueno, describe que de pronto los hombres y las mujeres empezaban a bailar de manera frenética en sus casas, en las calles, en los templos, Mira. sin explicación alguna. Y bailaban, se iban sumando. Sería un poco el fenómeno que ahora le llamamos a ver, decilo vos, el flash. El El flash flash move. mob, ¡Ah, el claro, flash move! ¡Claro! claro, Mirá, sí, sí, es como que ese es su predecesor, mira vos. mirá. Bueno, comenzaban a bailar, se iban sumando y bailaban sin darse cuenta que se les hinchaban los tobillos, los pies se les llagaban, sangraban, hasta que terminaban Ay, muriendo de infartos, bueno. Entonces, este señor que cuenta este suceso, señor, no, un monje, Peter de Gerental, lo explica diciendo, bueno, hay que ver que él era un personaje de la Edad Media, ¿no? Que todo se sí. explicaba a través de la religión. Y lo explica como que estas personas seguramente pertenecían a una secta y que estaban poseídas por el diablo. Bueno, eh, hay otros estudiosos de la historia que van más allá, porque los sucesos se siguen dando, o sea, no fue uno, sino que en distintos periodos aparecían. Algunos los relacionan con, esto es muy gracioso y muy Sí, loco, muy con la loco eso. picadura de una araña que se llama araña lobo o tarántula europea. Y bueno, tratan de explicarlo como que bailaban, no se sabe bien si era un síntoma de lo que producía la picadura, que era como estados convulsivos, o bien que querían contrarrestar el veneno de esa picadura bailando y como desintoxicando el organismo a través de la danza y de la transpiración, el sudor y demás. La cuestión es que se sabe que la picadura de esa araña no es más grave que la de una abeja, así que tampoco se pueden explicar bien con el motivo de estas situaciones histéricas. Esto se lo hace coincidir con la aparición en Italia de una danza que todos conocemos, que es la tarantela. ¿Sí? Wow. La tarantela Oh, tiene, mira, sí, la tarantela tiene su origen en danzas de Grecia, pero aparentemente, mira el nombre, tarántula, tarantela, claro. aparentemente sale de ahí y viste que la tarantela tiene como, es muy saltada, muy vigorosa, bueno, aparentemente se relaciona el origen con estas epidemias de danza. Siguen estudiando y aparece otra corriente
que trata de explicar algunos dicen pandemias de danza. Evidentemente no son pandemias porque no eran en todo el mundo, sino que estaban sectorizadas en determinados puntos del mundo, de ese mundo más chiquito, ¿no? Ahora tenemos un mundo global, pero ese era un mundo más chiquito. Siempre venían desde Europa del Este hacia Europa Occidental, el tema de las epidemias de danza. Bueno, otro grupo lo trata de explicar como que eran consecuencia de una enfermedad que se llama ergotismo. ¿Le escuchaste alguna vez nombrar? No, la verdad que Hola. no. Bueno, a ver, entonces empezamos a buscar qué era el ergotismo. El ergotismo es una enfermedad que se da en las Ahí personas que está, de vuelta, que se está consumen, clavando. Ahí está, va de vuelta, ¿eh? ¿sí? Porque se clavó, vuelve de vuelta. El ergotismo es, El se clavó de ergotismo vuelta. se clavó, vuelvo Sí, para ahí va, atrás. sí. Sí, ¿Está? vuelve para Bueno, atrás, por fin. otra de las corrientes que tratan de explicar estas epidemias de danza, que uno ahora lo cuenta como algo muy raro y entretenido. En verdad murió mucha gente porque morían de partos, morían de ataques cerebrales, morían de agotamiento. Y supongo que si estaban días y días bailando de forma histérica y frenética, no tomarían agua, no comerían, no sé, ¿No es que en habría que Brasil investigar. pasa eso? ¿No es que en Brasil también ¿Eh? hacen eso en el Brasil, en la época de carnaval? Claro, porque toman determinadas sustancias y demás. Bueno, Sí. por eso, hay una corriente que lo trata de explicar lo asimilan a una enfermedad que se llama ergotismo. Hemos quedado ahí cuando la tecnología se había pinchado. Bueno, Freno. el ergotismo es una enfermedad que se da en personas que consumen pan de centeno. Anota este detalle porque después va a venir otro detalle de eso. Pan de Dios. centeno infectado con un parásito llamado cornezuelo, un hongo parasitario que se llama cornezuelo. ¿Por qué te digo lo del pan de centeno? Porque aparentemente no, está documentado que estas epidemias de danza se daban en estratos sociales bajos, o sea, no intervenían los estratos altos de la sociedad medieval, como eran en esa época los clérigos y los señores feudales. Claro. No, entonces, ahí hay un dato que tratan de cotejar y que coincidiría todo. Dicen, bueno, ajá, no intervenían estratos altos sociales, ¿por qué? Porque los estratos de la alta sociedad no consumían pan de centeno, consumían pan blanco. O sea, al revés de ahora, viste que todos, bueno, Sí. como los más cool comen todo light y bueno, y fibras y demás. Nadie come pan blanco ahora porque no tenés que comer harinas. Bueno, yo sí como Claro. harinas, como de todo. Pero bueno, es al revés. En esa época la alta sociedad no consumía pan de centeno. Entonces ahí coincidiría la historia. Pero ¿qué ocurre? Eh, Dicen que los casos que están documentados del ergotismo son posteriores cronológicamente a la aparición de las epidemias de danza. Bueno, entonces hay otro grupo, bueno, y con respecto a esto, dicen que también en estos bailes frenéticos y cuando esta franja de historiadores trata de explicar esto como consecuencia del ergotismo, ahí aparece el baile de San Vito. ¿Vos sabés lo que es el baile de San Vito? No. ¿No? Bueno, se le llama así a una enfermedad que existe, Apa. grave, neurológica, es enfermedad de Huntington, o algunos le dicen enfermedad de Corea de Sydenham, porque bueno, es la persona que la descubre y que bueno, eh,
tiene como características estos movimientos convulsivos, estos movimientos involuntarios, una enfermedad crónica que no tiene cura. Yo creo que haberla escuchado cuando veía Doctor House. Es una enfermedad rara. Mm, bueno, la asocian con esto. Y el nombre popular de esta enfermedad es el baile de San Vito. Mira qué tal. ¿Viste? ¿Viste todo lo que estamos aprendiendo? Es un montón lo que estamos aprendiendo ahí. Otros lo empezaron a asociar porque otros brotes de estas epidemias se sucedieron después de las epidemias de, bueno, terribles de la peste negra, ¿no? En la humanidad, aparte del coronavirus, por ahí si hay algunos pequeños escuchando la charla, les vamos a contar que no es la primera vez que la humanidad se ve azotada por una cuestión de estas, sino que hubo, en esa época no eran pandemias, porque obviamente no había aviones para que las pestes se propagaran a todo el mundo, pero eran epidemias y bueno, fueron los grandes, la peste, que es la peste negra, la viruela, grande cólera, la influenza. Bueno, pero en aquella época era la peste negra. Se llamaba peste negra o peste bubónica mm, porque las personas les aparecían, hay como dos manifestaciones de la enfermedad. Pero bueno, en general aparecían estos bubas, se llaman, o sí, bubas o bubones, en el cuello, en la ingle, en las axilas, grandes y de color, por eso bubónica y por eso peste negra, porque esas bubas eran negras. Y a su vez, hay otra forma de manifestación de esta peste que era con movimientos involuntarios y sí, con movimientos como espasmos convulsivos, inclusive con conductas errantes. Entonces se la trató de asociar a eso también, pero no están muy seguros de que sea así. Cuestión de que ahora la mayor cantidad de corrientes de historiadores de estos fenómenos le explican como que son manifestaciones de histeria colectiva, que en realidad la sociedad la usó después o mientras estaban transcurriendo sucesos complicados como eran las hambrunas, como fueron las guerras, como fueron la peste, y se piensa de que en estos estados de emocionales complicadísimos, bueno, alguna persona salía a tratar de hacer catarsis y entraba en estos estados de trance y iban acoplándose personas y se transformaban en epidemias de danza. O bien que bueno, es una consecuencia, una conducta histérica, la consecuencia de esos estados emocionales. Que bueno, sería muy probable que nos pasara a nosotros ahora, en estos tiempos. Sí, Pero, bueno. claro, sí. Creen que es la explicación más lógica. Así que, bueno, y después se le ha tratado de como de relacionar también con la danza macabra, que surge también en la Edad Ah, Media. La danza macabra surge como, ¿te acordás que en la Edad Media directamente se prohíbe toda manifestación artística, ya sea música, ya sea danza? Y entonces la danza macabra surge como una forma de esquivarle, viste que echa la ley, echa la trampa. Y bueno, era una manera en que se decía que se danzaba y le obligaban prácticamente a los clérigos y señores feudales a entrar en esta danza de la muerte. Esa sería una diferencia porque en la danza macabra
sí participaban tanto las clases populares Se corta un como, poquito. Ahí está. como los estratos altos de la sociedad, los clérigos y los señores feudales. Bueno, eso es un poco lo que pasó y este suceso raro de, de la pandemia o las epidemias de danza. Y bueno, uno piensa que llegados a estos días, que hay una pandemia real en el mundo, qué bueno sería que pudiéramos usar la danza. ¿Ese es tu gordo que está llorando? Sí, No. estoy tratando de que se calme. Bueno, Ese se escucha todo. Ese, si está ya de cuarentena, no se da más ya. sí, Estoy sí, tratando de sí. tapar Y lo el problema. sacamos a la calle al pequeño a bailar, nos vamos sumando todo y generamos una pandemia de danza en el siglo Tal cual, XXI. tal cual. Claro. Bueno, qué bueno sería que ahora a la danza, que ya sabemos un montón de cosas, la usemos como forma de curar, ¿no? Curar el cuerpo, curar la mente, curar el alma, el Sí, espíritu. totalmente. Eh, Sí, ¿No? Porque, sí. bueno, estamos hace muchos días encerrados y bueno, hay que moverse, hay que incentivar a la gente para que se mueva, porque un cuerpo que está quieto, bueno, hay todo un sistema óseo, muscular que bueno, no está funcionando, que se está ¿Podés leer ahí? deteriorando. ¿Podés leer lo que ¿Cómo? ponen ahí? ¿Podés leer lo que dicen ahí? Sí, se puede inventar la danza COVID virtual, sí. Sí, básicamente deberíamos como viralizar mucho más, que la gente se empiece a mover, más allá de que nosotros no podamos abrir las escuelas de danza porque sería muy irresponsable en este momento, pero sí de que empiecen a moverse, les guste o no, en forma virtual, porque hoy por hoy es la única manera que hay para moverse y, y bueno. Yo creo que la gente no sabe que eso cura la mente, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo va a curar la mente? Es una hora o una hora y media que uno está pendiente de hacer la actividad que te propone el Totalmente. maestro, ya sea Sí, de flamenco, ya sea de clásico, ya sea de tap, lo que sea, y que sí. estás intentando descifrar el movimiento que te explican, que estás tratando de hacerlo, que estás conectado con la música y, y bueno, qué bueno que la mente durante esa hora o hora y media esté centrada solo en eso, porque es como Sí, hacer meditación, es poner un poco la mente en blanco, te limpia, te libera, ¿no? Vos sí, pregúntame todo totalmente. lo que quieras, porque si no yo Sí, sí, sigo sí, sí, hablando sí. y le Yo meto. Dale, me quedé enganchada con la Edad Media, porque me dale. quedé súper enganchada. De la Edad Media, ¿hay alguna otra danza así que haya surgido de algo que nosotros podamos conocer como la tarantela? Sí, hay otras danzas, las danzas bajas, las danzas altas. Las danzas Ah, bajas mira, eran las que se hacían arrastraditas en el piso sin saltar. Las danzas altas eran las más saltaditas. Sí, sí, unas las hacían más la gente de la corte, otros las hacían la gente de pueblo. Sí, bien, la ¿y tres. eso dónde era? En el mismo lugar que estábamos hablando recién. En la Edad Media, sí, pero eso eran danzas de gente Claro. normal, que no estaba loca, chiflada. En estas pandemias de danza murió mucha gente, o sea, no voy a repetir números, pero dice que por ahí morían este, hasta 400 personas y demás. Después hay una relación con uno de los cuentos, el flautista de Amelín, pero eso Sí, no, lo nombran por ahí, pero lo tendría que investigar más para ver cuál es la relación exacta que hacen con eso. Y otra relación que hacen con estas histerias así colectivas es un suceso mucho más contemporáneo del siglo XX. En el año 1962, la epidemia de risas y lágrimas se llamó. Eso apa,
Mm, en África, a las pandemias de a pandemias. Sol dice que no le gusta que use la palabra pandemia porque en realidad no eran pandemias, sino epidemias, pero en los libros y en los textos están definidas como pandemias de danza. Em, Se las relaciona a esos sucesos con las epidemias de risas y lágrimas. Eso surgió en el año 1962 en Tanzania, que en esa época se llamaba, tenía otro nombre, Tanzánica me parece que se llamaba, todavía no era Tanzania. Y bueno, fue una epidemia que empieza en los colegios secundarios, eh, y una escuela, un adolescente empezó a reírse, después empezó a reírse sus compañeras, y bueno, tuvieron que cerrar los colegios, pues empezó Ah, a pero por esparcir. eso. Sí, bueno, ese suceso Pero, fue totalmente histérico, pero no hubo ni muertos, como en el caso de la danza, que sí llevaba a la muerte de las personas. Pero sí, lo, lo relacionan mucho a los dos sucesos. y con qué lo pero esto por qué era que la gente tenía eso de las risas y el llanto? Aparentemente, no, las risas y las lágrimas. Yo no sé Ay, si las era de que se lágrimas. reían tanto que lloraban Ah, de la claro. risa, supongo, porque Tenés la razón. definen Sí. como, claro, sí. Aparentemente son todas manifestaciones como en un contexto social especial que aparece, ¿no? Aparentemente en esa época Tanzania está por independizarse del país que le estaba colonizando. Entonces, los habitantes estaban muy preocupados por la vida que iban a tener de, de ahí en más. Y aparentemente esa ansiedad los padres la pasan a estos chicos Apa. y empiezan a desarrollar esta Bueno, lo que locura está que pasando era ahora. Mira lo que está pasando por, ahora. y O sea, bueno, mi hijo por eso está así porque ya no aguanta más estar acá adentro. Le está es haciendo que el mérito a la nota. claro, sí, sí, Joaquín, sí. se calma, mi Es- hijo, que se escucha todo, hijito. sí, claro. Total. Sí, sí, un No se lo horror. calma con Sí, sí, nada. sí. No, no, no. Bueno, Es que ya se no puede más. está representando la nota el estado de histeria Tal cual. actual, en el siglo Está XXI. representando Ese la nota, Joaquín tal que, cual. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Tal Qué cual. espanto. Así que Qué lindo, bueno, qué yo creo interesante. Y otra, que que me gusta mucho esto. Otra. no, bueno, otro día te preparo otra cosa, no seas golosa. O sea, ahora sigamos hablando de qué ¿Alguien podemos quiere hacer preguntar lindo algo del para, otro lado? ¿Alguien quiere ¿eh? preguntar algo del otro lado? Si alguien quiere preguntar de la gente del otro lado, algo que haya. Hay gente que se está enganchando Dale. recién ahora. Se perdieron una charla con historia impresionante. Muy ¿Qué van a loco, es estar un ahora? tema muy, muy No, no, raro, no, muy, muy muy loco. loco, Igual esto va a estar muy colgado loco. en las redes y después ya va al YouTube nuestro, así que En realidad esto yo al empezar a investigar digo, ops, es como el antecesor del flash mob, porque en sí, tal realidad es cual, eso. tal cual. Nada más Sí, que bueno, ahora no mueren, pero es algo así, sí. sí, sí. Ahí la Feli Ahí, tiene una pregunta. Feli, bueno, decino Feli. A ver qué va a preguntar ahí la Feli. yo la voy Muy a bueno, escuchar dice. o voy a ver escrito. No vamos a tener que ver leyendo. Ah, bueno, Tenemos que dale, leer. Bueno, mientras dale. escribe la Feli, mientras escribe la Feli. Ah, ya está. Ahí lo lees. A ver, dice que no alcanzo a ver el primer rengloncito, solo por el La peste color. bubónica, sí, eso. ¿Lo ¿Qué puedes pasa? leer? Dice, la No, peste bubónica era negra solo por el color de inflamación de los ganglios. sí. Pensé que solo atacaba a la raza negra. No, 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 no. No, la peste negra o peste bubónica, que también yo he leído sobre eso y es bastante apasionante, porque hasta el día de hoy no se sabe realmente qué era esa peste que mató a la humanidad. Se piensa que era peste negra o la peste bubónica, pero no están muy de acuerdo todos en qué tipo de enfermedad haya sido. Bueno, imagínate que si con todos los avances de medicina que tenemos ahora no saben demasiado del coronavirus, en esa época
pobre gente, Sí, adivinaba. Pero sí. no, decirle a, ¿quién preguntaba? ¿Cómo se llama? Feli, Eh, Feli, Feli, Feli. Bueno, Feli. no, la peste negra se le llama así por estas bubas o bubones que salían en la gente. Vos vas, si googlean, se van a meter, hay representaciones de estas personas que tenían peste negra muriendo y llenas como de erupciones, pero bien grandes, color negro. Por eso era peste negra o peste bubónica. Sí. Ujú. Pero Pero no no por era la de la raza raza negra, no. negra, No, claro. no, no, sí, mató a una porción importantísima de la población de Europa. Ujú. Sí, sí. No, 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 la raza negra. No, no sé, Mira, y no la tengo. parte, ahora voy a Mm. preguntarte algo, maestra, que vos lo recontra sabes, cómo se va llevando después de la danza, cómo se va transformando, más allá de la de hoy. Vamos a hablar de lo que vos sabes, que todo lo que te dedicas, que sos una gran maestra, el No me tema de la preguntes danza cosas que no sé clásica, porque te no, pego. no, no, danza clásica, moderna, contemporánea, todo eso, que vos Claro. tenés un montón para contarnos. ¿Cómo fue cuando empiezan las danzas de salón? ¿Cómo es ahí las... La danza tiene un desarrollo grandísimo que no nos va a alcanzar ahora, pero digamos que ¿Se la quedan con uno o con danza, otro? bueno, podemos hacer eso, porque eso es súper extensa. Digamos que la danza académica, que sería el comienzo de la danza clásica, el comienzo de la danza clásica o académica se da como en el año 1661. Eh, en ese año se funda la Academia de Música y Danza. Entonces se toma como fecha inicial del comienzo de la danza académica, como lo conocemos ahora, en este año. Ahora, el comienzo, por ejemplo, de la historia del ballet es el año 1581, el 15 de Ah, octubre, mira, mi cumpleaños. Antes el día mira, de la danza era el día de mi cumpleaños, el 15 de octubre, porque el 15 de octubre de 1581 se había estrenado un ballet que se llamó el Ballet Cómic de la Reina, y que es como el que se tiene como primer ballet de la historia. Desde ahí se conoce más o menos a la historia del ballet tal como la conocemos ahora. Antes bueno, había otras formas de danza. sí. Pero, ujú. Y bueno, esas son las fechas así como, boom, importantes. Después se cambió el Día de la Danza al 29 de abril porque es en recordación del nacimiento de Noverre, que era un teórico también de esa época de la danza, que establece pautas de danza que hasta el día de hoy se mantienen, porque él habla de que tiene que haber una conexión entre lo que hace el coreógrafo, lo que hace el bailarín, el músico, el escenógrafo, el vestuarista, todos tienen que estar juntos para generar una misma obra. Es lo que hacemos actualmente. Por eso claro, saca máscaras bueno, hasta la época se bailaba con máscaras, Ah, saca el mira, uso de máscaras, para por que, eso hablaba que... ¿Por qué era la claro, para máscara? las máscaras que lo usaban antes como forma de expresión, pero no se veían Sí. los gestos, entonces él las Ah, como elimina los muy... tacones, los Oh, miriñaques, todo eso hace Noverre. Por eso es un tipito muy importante en la historia de danza y me cambiaron el día, en vez del 15 de octubre lo pasaron al ¿cómo hacían 29 de para abril. bailar con... Se les faltaba el aire para Y bailar con la claro, máscara. imagínate, sí, por supuesto, claro, Así que horrible. bailaban con miriñaque y tacos. Claro, sí, sí, sí. Sí, Ay, y Dios sobre mío. todo eran hombres. Al principio eran solo hombres los que bailaban. Empiezan a participar las mujeres mucho más adelante. Sí, al principio eran solamente los hombres, no bailaban las mujeres, no tenían ese honor. Como Empiezan a todas las bailar. cosas, las mujeres siempre nos costó mucho más establecer espacios, siempre fue mucho más gente, ¿sí? ¿Y cuándo arrancó más o menos la mujer a bailar? Y Más o menos. arranca a fines del principio del siglo XVII, más o menos, sí.
Ujú, ¿Y hay sí. alguien referente así que te acuerdes unos de nombres? Eh, una de las primeras, sí, fue María Camargo, María Sallé, después María Taglioni, ¿sí? Esas son como las, Ajá, sí. Claro, a mí siempre me sí, queda la María Taglioni, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Las Marías fueron unas de las primeras, María Camargo, María Salle, divinas. Bueno, pero a ver, y que tenemos que hablar un poco de que la gente haga danza, ¿no es cierto? En No, estos días, sí, pero Lore. falta todavía. Mirá, nos faltan 20 minutos, así que podemos hablar Uy, me lo hice como... pero re rápido. Hablé como Claro, cotonta. Claro, es ¿no? verdad Hablé que como. Maurice Bellar, una pregunta, ¿es verdad que Maurice Bellar fue el primer, bueno, que el primer coreógrafo dentro del contemporáneo que armó un ballet solamente de hombres? ¿De hombres? Sí, creo que Sí. sí. No estoy muy Ah, segura porque sí estoy metiendo una pata que me reten, pero me parece que sí, sí. ese Ujú. documental me pareció como, bueno, viste que vino Maurice Bellar, no vino él, vino su compañía, el Teatro San Y la Martín, compañía. hace un Sí, montón. claro. Hace que Ujú. fue Una genialidad. una Sí, genialidad, la verdad, una genialidad en el Teatro San Martín fue. claro. Sí, ¿Qué sí. año fue? No me acuerdo qué año fue. No, No, ahí ahí tendría suena. que ir a los libros porque no me acuerdo, pero no, Estuvo no, impecable, que no. era algo de la María Teresa de Calcuta, creo que era, ¿no? Una obra referente a eso. No me Me parece, acuerdo, no me me parece. acuerdo. Con él bailó mucho tiempo, uno de sus bailarines predilectos era Jorge Dom, que era argentino y que bueno, lo tenía como su figura principal. Que Y hizo por lo del eso, bolero, lo del bolero de ¿cómo? Ravel. Hizo lo del bolero de Claro, Ravel. eso, el Sí, famoso bolero de Ravel en la película Los unos y los otros, esta versión magistral. Él le que puso está la la hija, coreografía, ajá, ¿eh? que está la Bellar hija de y la. Chaplin, ¿o no? De actriz, Claro, la hija sí, de sí, es Chaplin. hermosa la película. Es Si nos hermosa. están escuchando y viendo, es una buena oportunidad para que ahora que tenemos tanto tiempo, vean esa peli, que es preciosa, es bellísima, y la música es una belleza, la música de esa peli es hermosísima, la historia que cuenta y todo, es muy bonita, muy, Vos muy sabés que nunca bonita. la terminé de ver, nunca la vi entera, mejor dicho, vi pedacitos de Jorge Doan porque lo saqué así de Ay, YouTube, no, pero nunca la mirá vi Lore. entera. Es preciosa porque va Así, cotejando historias del pasado, de la guerra, de la Segunda Guerra, con, bueno, días más, bueno, en esa época, los años 70. Digamos que ahora parece que hace mucho, pero claro, bueno, tal cual, sí, tal cual. pero eh, precioso, ¿no? Realmente una belleza la película, con una estética y una fotografía, una música, una maravilla, es muy Ah, mira, bonita, yo lo voy a muy, muy ver, yo linda. lo voy a ver. Ojalá Yo lo que voy a si nos ver están porque, escuchando la vean, es una película de danza para ver, muy bonita, que nombrala tiene una cómo se llama, para que la ¿eh? gente lo busque. Nombrala cómo se L- llama para que la gente lo busque. los unos y los otros, ¿sí? Es Muy bueno. hermosa, preciosa, sí, sí. Si hubiera sabido que me preguntabas de eso, mira, buscaba la música, que yo como soy antigüita, tengo los CD, lo tengo ahí, Deja poníamos tu de fondito bibliografía la que tengo música de atrás. los unos y los otros, y bueno, y quedaba maravilloso. Pero No, bueno, no, no. no me Es que me encanta avisaste que me ibas a escucharla. preguntar de la película Los No, unos y los maestra, otros. es que se sabe un montón y yo es como que quiero más, quiero más. No, no, que me gusta mucho esto de la historia de la danza, porque la verdad es lo que hablamos la otra vez con una de las chicas, las alumnas, porque ahora los viernes estamos dando teoría del flamenco, que ayer tuvimos un invitado muy especial, Rodrigo, desde Buenos Aires, un guitarrista que mañana lo vamos a tener en un vivo también, y decíamos que cuando uno está en clases normal, es difícil tener las clases de teoría aparte, porque a mí me ha No, pasado que yo sí, digo, bueno, chicas, nos juntamos tal día y vamos a dar clases de teoría. Y no, no hay forma. no. Ahora que estamos en cuarentena, los viernes saben que hay clases de teoría. Bueno, Y es un son poco lo que 50 me. personas las que entran a hablar, o sea que a estar escuchando, o sea que algo interesa. Si no, No, y es lo entrarían tres o mismo cuatro. que me pasa a mí, o sea, siempre fue el tema pendiente, por más que conmigo estudian teóricos, cuando se reciben de maestras, después de profe y demás, pero hay temas como que les cuesta mucho, la parte de anatomía, bueno, y el tema hablo en danza clásica, vocabulario, la terminología, cómo se escriben los pasos y demás.
Entonces, bueno, siempre quedaba ese tema pendiente de decir, tenemos que hacer, nos tenés que enseñar cómo se escribe el nombre de los pasos, ¿no? Y sí, ya lo vamos a hacer, y a mí me encanta, realmente me gusta, pero siempre viste que llegas al aula y te pones a hacer la clase en práctica, el ensayo, están las funciones, están los concursos, los certámenes, siempre hay una prioridad. Como Es una ahora locura. estamos a través de esto, bueno, se dio que empezamos a Alcanza trabajar menos la el clase. tiempo, alcanza menos el tiempo igual, te digo, porque trabajas Sí, el tiempo. pero lo hemos empezado a hacer porque hicimos la clase, les empecé a dar el vocabulario, como por acá por Zoom tenemos la pantallita, anotamos los nombres, qué sé yo, empezamos a hacer los trabajos prácticos de anotar las clases. Ay, pero esto es terrible, ¿vieron lo que es anotar la clase? Le digo, No, es una cosa es tremendo. claro, una cosa es ahora que tenemos toda la tecnología a nuestro favor, todo lo que es los videos y las filmaciones. En mi época, que no es la tuya, Lore, porque soy mucho más vieja, no había esto, entonces había que anotar. Si vos querías Sí. recordar una clase, hacer una clase, No, suponete, pero yo la estuve en clase esa del época también. Yo estuve en esa época también. había que anotarlo Sí, y era eterno, era sí. anotar una clase de danza clásica era eterno. Bueno, No, ahora lo están aparte era la haciendo. gráfica, las flechas, si miraba para allá, si miraba para allá, si giraba despacito, punto, en puntitos el giro, y si es un recto, no, a toda una lógica, o sea, todo Sí, un de símbolo ciencia simbólico, ficción, digamos, ¿sí? Pero ¿sí? está genial saber escribir así, porque un Claro, empezaron coreógrafo tiene que saberlo también. O sea, claro, más y que los chicos tomen clases, pero si el día de mañana quieren dar clases, tienen que saber también escribirlo. Por claro, ahí a mí aparte lo que nos mata, claro, por ahí nosotros lo que nos mata con el flamenco es el ta, 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 tum, tan, tan, ta, todo eso que tiene que ver con los pies, que yo, bueno, se los canto y ellos anotan así, el acento donde va, pi, 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 si entra en el uno, si entra de acá, papá, y más o menos lo llevas. Pero para mí es súper importante que sepan, para que todo sí, para saber dónde está parado. Porque todo lo claro, que dicen ahora es que con esto de que estamos trabajando así virtualmente, se están dando cuenta que ahora la responsabilidad no es solamente el maestro, sino también del alumno. Porque sí, antes sí vos tenés una responsabilidad de entrar al aula y aprenderte la coreografía, pero sabes que estás con un montón de monos ahí y gente que dice, bueno, de último este paso no me lo acuerdo, bueno, listo, le copio a aquella hasta que me lo aprenda el día de la función, que es en noviembre y diciembre, tengo todo el tiempo, ¿entendés? sí, sí. Pero ahora que tenés que vos mirar la clase y encima que se te clava la pantalla, que esto, que aquello, o sea, no estudiaste y fuiste, o sea, fuiste. Yo O me sea, río porque, por ejemplo, bueno, en danza clásica, trabajar mucho el centro, ¿viste? La parte abdominal, qué sé yo, y es una de las cuestiones que por ahí más les cuesta, son vagas para trabajar eso, por ahí los pies, las piernas, la colocación de los glúteos, la parte pélvica y todo eso, más o menos. Pero la de arriba, brazos, espalda, el centro, es como que un adornito. Ahora, si no cierran el centro, se matan de un golpe porque no tienen la claro, barra. Tienen la silla claro. que se les mueve para todos lados, así que tienen que Se cree estar que bárbaro. claro, tienen que estar cerrando sí o sí. El otro día las miraba y digo, chicas, yo no sé si es el Zoom, lo que pues doy clase por Zoom, o qué, pero digo, las veo preciosas, yo no No, sé, vos sabés que a yo mí no también me está sé si, pasando. A mí también me está y pasando. es que están trabajando mucho más a conciencia, Están porque trabajando más a aparte conciencia. Sí. están Por ahí trabajando ellas, más a conciencia porque están tal solas. cual, tal cual. Ellas Mm, por ahí se preocupan por la coreografía. Yo les digo, bueno, la coreografía es lógico que te tenés que poner a estudiar porque no te queda otra y tampoco tenés tiempo. La mayoría son profesionales, estoy en la facultad, que el colegio, que son mamás, que pin, que pan. O que trabajan, porque también tenemos varones que te tienen sus trabajos. Pero yo lo que me doy cuenta es que avanzan es en la primera parte, la parte donde hacemos técnica, te das cuenta que han avanzado un montón, porque la un coreografía de montón. última, bueno, la vamos llevando, pero la verdad que sí, se nota que están trabajando de otra forma. Sí, sí, Más a allá que a conciencia. nosotras nos agarra una desesperación, porque no lo podemos tocar, no les podemos corregir, entonces eso nos pone como chapas, chapas, Aparte, digamos. sumar el delay y que no podés corregir la musicalidad, viste, acostumbrarse a todo eso, a lo angustiante que, pero bueno, nos terminamos acostumbrando y sabiendo ver y demás, pero bueno, sí, no, Sí, no es tan no queda fácil. otra, no Pero queda bueno, otra. pero bueno, dentro de todo uno le va agarrando la mano y va viendo que
no podés hacer algunas cosas, pero tenés posibilidades de hacer otras que en forma presencial no podías. Sí, Entonces, exactamente. bueno, es realmente alucinante porque se te va abriendo la cabeza para hacer un montón de otras cosas que no se te hubieran ocurrido Sí, antes. Pero sí, sí, bueno, sí, totalmente. Sí, sí, pero otros bueno, elementos, como decís vos, la silla, trabajo el tema de claro, la correctiva, la silla puedes trabajar sentado, pero trabajar la espalda es impresionante. Yo en el flamenco lo uso a veces, la pared, o sea, le vas buscando, yo por lo menos en mi la área, vuelta. le vas Ujú. buscando un montón de formas, de verdad que sí, esa parte está genial. Yo los veo Sí, más sí, activos de lo que ellos creen, porque ellos te dicen, no, no estudié, no pasa nada, porque yo veo que todo lo otro está mucho mejor. Pero bueno, claro. viste que ellos por ahí también sobren exigen con esto de que necesitan que vos los veas a ellos ahí en el lugar. Ujú. Hoy Sí, sí. terminamos, hoy terminamos con los 3 días de sevillanas y tenemos señoras grandes, bueno, ha habido 80 personas, 90 personas tomando clases de sevillanas y tenemos Mira. señoras grandes dentro de que le mandamos un beso a todos los que participaron en estos 3 sábados por el aniversario que cumplimos 24 años con la escuela. Y las señoras grandes, como era la última clase, decían, pero vamos a volver, nos vas a dar clase personalizada y no sé cuánta cosa más. Ojalá, Dios quiera, no sabemos. La verdad que lo veo bastante complicado, pero bueno, hay que meter el pecho, como les digo siempre, cada vez que cierro una clase, la danza es lo único que nos va a sanar, por lo menos desde mi Ujú. caso, que es lo que Sí, nosotros sí, sabemos hacer, sí, es lo que sí, nosotros tal sabemos cual. hacer, tal La cual, es así. música, la danza es como, estábamos hablando de eso, es como bueno, una meditación. En vez de estar pensando cuando meditas en lagos de aguas cristalinas y aguas mansas y quietas y cielos muy azules y demás que te llevan a tener la mente quieta, esto es lo mismo, o sea, tenés la mente de pronto trabajando en una clase, pero bueno, es una hora y media que tenés la mente en blanco para otras cosas tóxicas. Y Totalmente, bueno, después totalmente. de esa hora y media, la cabeza es como que está preparada para otra vez el bombardeo. Por eso, no sé si te pasa, pero viste que no es, porque se sabe que la danza activa mecanismos cerebrales muy propios. Por ende, es bueno, digamos que se considera que produce gente más inteligente. Viste que la mayoría de tus alumnos, ¿no te pasa? Son siempre muy buenos alumnos, más allá de que sean vagos o que no Son estudian. vaguitos Pero algunos, pero sí, la mayoría sí. la Algunos mayoría son tienen, buenos la alumnos, mayoría sí. Tienen dos ¿viste? carreras, Y vos en, decís, dos y en carreras, dos toda, carreras. en todas las escuelas de danza, si preguntas, los que bailan son gente sumamente inteligente, a pesar de que la mayoría de la gente que nunca ha hecho danza creen que los bailarinas solamente contamos hasta 8, Sí, pero no, y no contamos tenemos hasta nada, 8, tal pero cual. no, contamos un poco más que hasta 8, porque Sí, tal tenemos que cual. hacer un montón de cosas al mismo tiempo. O La sea, coordinación es tenemos que impresionante. pensar en lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, en la coreografía que nos marcaron. Tenemos que interpretar el personaje o tenemos que poner determinada expresión o sentirlo desde determinado lugar. Además, tenemos que seguir el ritmo, la musicalidad, el empleo del espacio. Tenemos que tener en cuenta al otro para no chocarnos, por dónde pasa, por un montón de cosas que tienen. La Feli dice, ¿inteligentes o intelectuales? Qué linda pregunta, eso sería para otro vivo. Em, Me están la quedando 5 minutos. inteligencia, se sabe que no hay un solo tipo de inteligencia. Antes se suponía, yo siempre me creí una persona sumamente tonta porque por las matemáticas soy, bueno, totalmente negada. Pero no, no tanto para la matemática, para la física. Bueno.
Y se sabe ahora que no, o sea, que hay distintos tipos de inteligencia. Creo que son 7 los tipos de inteligencias que se manejan. Inteligencia física, inteligencia verbal o gramatical o un montón. No voy a entrar en ese tema porque habría que estudiar bien y para no decir tonterías, pero creo que son 7 tipos de inteligencia diferentes. Eh, y lo intelectual entraría, yo creo, dentro de algunas de esas inteligencias, porque la palabra intelectual, una vez una maestra es muy, bueno, vos la debes conocer, Emilia Montagnoli, que es como un pope de la danza de Córdoba, de la danza contemporánea, nos decía, no intelectualicen la danza, no intelectualicen la danza. Eh, Como diciendo, no pensés en si seguía tal paso, tal paso, tal paso, tal paso. Es Sí, imposible, tenés que pensar qué paso sigue y qué paso no sigue. Pero era, bueno, quizás un poco el hecho de sentirla y de trabajarla desde otro lugar, más allá que con la cara de estar pensando en el paso en sí. Pero siempre me acuerdo de esa frase, no intelectualicen la danza. Si la palabra intelectualizar lo están relacionando con, no sé, con analizar cada cosa, habría que ver, ¿no? Porque la verdad que necesitamos siempre estar analizando cada movimiento, analizar cada cosa que hacemos, pero también no está bueno. En un punto hay que despegarse de eso para sentir y bailar tal y cual. sentir el aire que nos pega en la cara en cada giro o en cada salto, no sé, digo. Sí, Sería un lindo tema para escribir sí, otro vivo, tal cual. inteligencia o intelectual. Ujú, sí. Muy buen título, Feli, ahí para la próxima. Vamos Claro, claro, cerrando, claro. se nos pasó la hora. Tenemos Se que ir nos pasó, cerrando. Se nos pero pasó mirá la que lo hora, ya dije estamos. rápido a mi No, tema de la sí, Edad Media, sí, sí, fui sí. volando. Quedado ahí, ya nos vamos a, bueno, que nos vayan preguntando, pero nos quedan 3 minutos. Tres Bueno, minutos si quieren preguntar algo, y si no, vamos al cierre de la nota. a lo mejor todos se durmieron y se aburrieron con el tema de No, la para mí historia de estaban la todos con edad. la oreja así, porque la verdad que te aprende un montonazo. Porque es No, poca la gente que le interesa estas cosas que a mí me encantan, que es la historia de la danza y todo eso, así que capaz sí, están todos durmiendo. eso es verdad, eso es verdad. Sabemos que esto falta, pero tiene que llegar en algún momento, que la gente ¿Qué también se ponga, cosa? que la gente se ponga también a ver un poco de la teoría de la danza y todo eso. Mm. Uf, Hace falta mucha, porque mucha, porque así, cada vez hay menos personas preparadas para dar clases y la verdad que los maestros de danza somos además de maestros de danza, de movimientos o de coreografía, somos formadores y somos educadores y como tal necesitamos formar niños, adolescentes y volcarles un montón de conocimientos, o sea, muchísimas, así como me preguntaban recién de la peste negra que pensaban que eran de la raza negra y demás. Pasa que, por ejemplo, en mi caso, vos sos mucho más chica, Lore, pero en mi caso, la verdad que la gente de mi generación tiene que agradecer haber tenido una cultura, una educación de lujo, ¿no? Y una educación pública. En esa época, en mi época, cuando yo estudiaba en el secundario, en realidad estaba mal visto si ibas a un colegio privado. O sea, tenías para tener un acceso a una educación de lujo, tenías que ir a un colegio público. ah, De mira, hecho, yo era muy tremenda, ¿no? Cuando era chica. Entonces me mandaban a un colegio que se llama Garzón Agulla y bueno, después de segundo grado me sacan de ahí porque era terrible. Yo era tremenda. No, 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 era terrible. Entonces me mandan a un colegio de monjas privado que se llama Las Esclavas. Y bueno, después yo termino la primaria ahí y yo pido volver al Garzón Agulla porque yo quería recibir la enseñanza de ese colegio. Yo entro sin rendir a primer año porque mi tía trabajaba ahí
Bueno, como ven, la corrupción siempre estuvo, pero los chicos rendían para entrar a ese colegio y la verdad que era una educación de lujo y por eso muchas de estas cosas, vamos a decir, son un libro abierto, pero yo las aprendí en el colegio, o sea, teníamos No, una sin duda. educación o al menos eran las ganas de investigar y de, Eso, que se claro, ha perdido la mucho ahora. curiosidad, Ahí claro, están que se ha perdido. preguntando, Dale. en la Edad Media, pero acá en Argentina, ¿habrá sido la de las danzas de los pueblos originarios? Eh, Esa época acá había pueblos, sí, los pueblos de las distintas comunidades indígenas, o sea, en América estaban los incas por el lado de Perú y que llegaban hasta acá, hasta la Argentina, mayas, aztecas más arriba, en México, Centroamérica, y después todas las comunidades aborígenes más Quedan chiquitas, veintisiete pero segundos, 27 bueno, segundos. pero Quedan esa, pendientes. y tendrían sus propias danzas, de eso sí es otro tema, che, sería muy bonito investigar. Bueno, Tenemos para que otra vez, saludar, tenemos que saludar. Quedó pendiente, hacemos otro después. bueno, espero que les Muchas haya gustado y gracias. que no se hayan dormido del otro lado. Estuvo Chao, Lore, te hermoso. quiero.